Buenos días, hermanos. Primera reunión del año. Y siempre nos pasa lo mismo con los principios, ¿no? El lunes comienzo el gimnasio, la típica. El lunes comienzo la dieta. El 1 de enero comienzo a leer la Biblia. Y siempre es como que postergamos la idea de un principio externo a un principio interno, a comenzar algo, pero no funciona así como ya lo habramos visto, ¿no? Como ya lo habramos notado en nuestras vidas. Lo que tiene que cambiar no es el almanaque o la semana, sino que lo que tiene que cambiar es nuestro entendimiento. Y al inicio de un nuevo año, ¿qué nos brinda? Nos brinda oportunidades para vivir conforme a realidades espirituales que tenemos que comprender. Entonces la idea de hoy es que comprendamos, que asimilemos nuestra posición en Dios, frente a Dios, por estar en Cristo. A veces cuando pensamos en la iglesia primitiva, pensamos en una iglesia utópica y no en una iglesia en el inicio de un proceso. A veces nos confundimos, si bien hay iglesias ejemplares como los filipenses y en cierto grado los efesios, por ejemplo, durante un tiempo, hay iglesias en las que de verdad, por lo menos yo no querría formar parte y mucho menos pastorearla. La iglesia de los Gálatas, terrible. De estar en la iglesia primitiva, una iglesia a la que no querría pertenecer sería los Gálatas. Y la iglesia de los Corintios tampoco, porque había un exceso de búsqueda de lo sobrenatural, lo sobrevaloraban. Pablo les enseña que eso no tenía tanto valor, lo que ellos querían ver, esas señales que ellos querían ver. Los Gálatas distorsionaban el evangelio, que era más grave, pero los corintios eran bastante inmaduros, no tenían buena doctrina, tenían un concepto errado de la espiritualidad, le daban un valor exagerado a las lenguas, a las visiones, a otras experiencias, pero además la iglesia de los corintios tenía problemas importantes. Fíjense, yo hice una enumeración de algunos de los problemas de la iglesia de Corinto. Y problema como un eufemismo de pecado, ¿no? Si vemos la iglesia de los Corintios en la primera carta, y sabemos que nos faltan cartas a los Corintios que se han perdido, pero de las que tenemos, fíjense, 1 Corintios, hay divisiones y partidismo. 1 Corintios 1, 10 al 13, 1 Corintios 3, 3 al 4. Bueno, no le voy a mencionar a los pasajes, pero están en la Biblia y están ahí. Pero había divisiones y partidismo. Sabiduría mundana y orgullo. Recuerden que decía, unos dicen que son de Pablo, otros de Apolo, otros de Pedro, y había algunos que se creían más espirituales que siguen replicándose hasta el día de hoy. No, yo soy de Cristo. Y sí, somos todos de Cristo. Pero había algunos que decían, no, yo no soy como los que dicen que son de Pablo, de Apolo, yo soy de Cristo. Nos queda en evidencia que eso era una expresión de orgullo y no de propiedad de Dios sobre ellos. Pero había divisiones y partidismo. Sabiduría mundana y orgullo. Había inmoralidad sexual, ¿se acuerdan? Un miembro que tenía relaciones sexuales con la esposa de su papá. Terrible. Litigios entre los hermanos, se llevaban a juicio entre ellos. Desorden en la cena del Señor. Pensaban que la Santa Cena se podía tomar así nomás. Abuso de los dones espirituales. Negaban la resurrección, algunos de ellos. Negaban que Jesús haya resucitado. Fíjense qué iglesia complicada, ¿no? No me gustaría formar parte de ella. Para nada. En 2 Corintios vemos que acusan a Pablo, descreían de su ministerio, tenían tolerancia a falsos apóstoles y a doctrinas erradas. Eran orgullosos a nivel espiritual, se creían más santos, se creían más espirituales, eran arrogantes, carecían de arrepentimiento, se resistían a la corrección, había relaciones rotas, había falta de perdón, había resentimiento, había una negativa a ofrendar con generosidad, tenían actitudes carnales, celos, contiendas. Una iglesia complicada. Y es la iglesia primitiva, parte de la iglesia primitiva era la iglesia de los Corintios. Y si bien Dios nos ofrece las iglesias como ejemplo a seguir en muchas cosas, también tenemos que entender que estamos viendo el proceso de la instauración de la iglesia y siempre hubo iglesias maduras e inmaduras. ¿Pero qué voy con esto? Que a pesar de todos los pecados que quedan en evidencia en las cartas que Pablo les escribe, fíjense 1 Corintios 1, 1 al 3. 1 Corintios 1, 1 al 3. Como es costumbre, viene el saludo, se presenta los destinatarios y el que lo escribe. Y 1 Corintios 1, 1 al 3 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo,
por la voluntad de Dios. Y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todo lo que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Fíjate que divisiones, partidismo, sabiduría mundana, orgullo, inmoralidad sexual, litigio entre los hermanos, desorden en la cena del Señor, abuso de los dones espirituales, negación de la resurrección, acusaciones contra Pablo y su ministerio apostólico, tolerancia a falsos apóstoles, doctrinas erradas en ellos, orgullo espiritual, arrogancia, falta de arrepentimiento, resistencia a la corrección, relaciones rotas, falta de perdón, resentimiento, negativo a ofrendar como corresponde, actitudes carnales, celos y contiendas. Ese grupo que tiene estos pecados expuestos en las cartas, el Espíritu Santo a través de Pablo los llama los que han sido santificados en Cristo Jesús. ¿Hay esperanza para nosotros o no? A pesar de todos esos pecados, han sido santificados en Cristo Jesús. ¿Cuál es la posición que tenemos frente a Dios en Cristo? Y vamos a hablar de un aspecto de nuestra relación con Dios que se le suele llamar santificación pasada o santificación posicional, que hace referencia al acto de Dios de apartarnos para Él, uniéndonos a Cristo y dándonos libertad del pecado, y eso es lo que le da fundamento a la santificación progresiva, a esa respuesta progresiva, a ese crecimiento en madurez espiritual. Vamos a hablar de cuál es nuestra posición frente a Dios por estar en Cristo. En la iglesia de Corinto vemos todos estos pecados y aún así han sido santificados en Cristo Jesús. Es el acto, esta santificación, esta posición que se nos da frente a Dios por estar en Cristo, es el acto de Dios de apartarnos para Él, declarándonos santos por estar en Cristo. Es la posición que tenemos frente a Dios por ser de Cristo. Tiene similitudes con la justificación porque es una declaración, pero no son iguales. Muchos problemas en soteriología, en la doctrina de la salvación, vienen por no saber diferenciar lo que es santificación pasada con lo que es justificación. Muchos problemas, muchos errores vienen de ahí. Son similares en algunos puntos, pero no son iguales. Este aspecto de la santificación implica un cambio de posición nuestra frente a Dios, pero realizado por Dios en el pasado, de tal manera que nos aparta para ser su propiedad. Esto no es un proceso gradual, no tiene nada que ver con el esfuerzo, sino que es una realidad espiritual de las personas que están en Cristo. No depende de nuestros méritos, depende de la obra de Jesús y del propósito eterno de Dios. No está en nuestra capacidad de mantenernos santos, sino que está fundamentado en la obra de Jesús en la cruz, en esa obra consumada en la cruz. Este aspecto de la santificación es la que nos brinda ¿qué? El fundamento para crecer espiritualmente. Nos brinda la plataforma ética para saber cómo debemos conducirnos en la vida que tenemos en la tierra. ¿Cuándo va a culminar este proceso? En la gloria. Pero el punto es que en el pasado Dios nos declaró santos porque nos apartó para Él por estar en Cristo. Yo a veces uso para hablar de santificación instrumentos de mi vieja vida. Este es uno, muchos de ustedes lo conocen. Algunos de ustedes llegaron a ser pacientes míos en algún momento. ¿Qué es esto? Es un espejo explorador. ¿Para qué sirve? Para ver la boca. Pero hay una declaración sobre esto. Es un espejo, un instrumento odontológico y se usa para determinado fin. Yo no lo uso para revolver el café, aunque sería útil, ¿verdad? Tiene forma de cuchara, sería útil. No lo uso para limpiar la canaleta de casa o el desagüe. ¿Y cómo se sentiría alguno de ustedes si yo lo usara de esa manera y luego lo pusiera en su boca en el consultorio? Sentirían que hay algo que está fuera de lugar, ¿verdad? Porque esto ha sido apartado para un uso. A través de lo que Dios va haciendo en el Antiguo Testamento, nos deja claro que algunas cosas tienen un uso especial. Y a través de herramientas y de esos elementos que se usaban en el templo, tiene que ir incorporándose en el pueblo de Dios que hay cosas que son apartadas para un uso. Esas cosas eran realidades inferiores para representar una realidad superior. Dios ha apartado no solo utensilios del templo, sino un pueblo para que sea suyo, para que sea santo, para que tenga una función, un uso particular. Los aparta para Él. Tengo acá también otro.
Este es el mango del bisturí, no está la hoja es descartable. ¿Qué pasaría si ustedes me ven cortando el salame, el queso, un domingo, y el lunes, cuando hay que hacer la cirugía del implante, agarro y les corto la encía con esto? Sentirían como que hay algo fuera de lugar, ¿verdad? Yo sé que les da miedo a todos les da miedo. El sonido les da miedo. Este es mi bisturí preferido, el mango de mi bisturí preferido. ¿Qué sentirían si yo lo uso para cortar cinta de scotch, lo uso para cortar los cables, pelar cables, lo uso para cortar el salame, el queso, y luego el lunes me ven con el mismo bisturí que lo pongo en su boca para hacer la cirugía que tengo que hacer? Sentirían que hay algo fuera de lugar. ¿Por qué? Porque esto fue declarado para un uso, apartado para un uso específico, y fuera de ese uso, aunque haya una declaración, fuera de ese uso hay como una incongruencia. ¿Cuál es el punto? Que hay una declaración sobre el objeto que está apartado para un uso, y el uso debería corresponder con la declaración que hay sobre él. Nosotros vamos a hablar de la declaración que hay de Dios sobre nosotros. Dios nos declaró santos. A pesar de todos estos pecados de la iglesia de los Corintios, a pesar de toda su inmadurez y su carnalidad, han sido santificados en Cristo Jesús. No somos, así como no somos pecadores principalmente porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores, no tenemos una posición de santidad frente a Dios porque practicamos la santidad, sino que practicamos la santidad porque tenemos una posición de santidad frente a Dios. ¿Me entienden la diferencia? O sea, no es que no somos pecadores principalmente porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Esta es nuestra naturaleza. Pero al mismo tiempo, de la misma manera, no es que tenemos una posición de santidad frente a Dios porque practicamos la santidad, sino que practicamos la santidad porque tenemos una posición de santidad frente a Dios. La base es la posición que Él nos ha dado en Cristo. Nos ha declarado santos. ¿Por qué se le dice santidad pasada? Porque esta es una declaración en la eternidad pasada. Un pueblo llamado a ser santo, declarado santo, santificado en Cristo. Ese pueblo ha sido apartado. Y vamos a ver 4 puntos. Apartados por la obra de Cristo, apartados para los lugares celestiales, apartados por gracia y apartados para siempre. Esto tiene muchas implicancias en nuestra vida diaria, incluyendo la esperanza de comprender que hemos sido apartados para siempre. ¿Por qué? La salvación no se pierde. Hemos sido apartados para siempre. Vamos a ver el punto 1, apartados por la obra de Cristo. Acompáñame a Hebreos 10:10. En Hebreos 10:10 vamos a leer que hemos sido apartados por la obra de Cristo. Y ese acto que Dios ha hecho es el fundamento de nuestra santificación, de nuestra posición frente a Dios. Fíjense en Hebreos 10:10. Por esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Fíjense, acá hay una voluntad que se expresa, la de Dios, y se refiere al plan y al propósito divino para redimir a su pueblo. Y la voluntad de Dios es que la santificación de los creyentes se logre a través del sacrificio de Cristo. No mediante, según vemos en todo el capítulo, no mediante los sacrificios repetitivos del Antiguo Testamento, sino, como dice acá, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Los sacrificios del Antiguo Testamento proveían una posición de santificación frente a Dios que era temporaria y que sobre todo era externa, pero le permitía a los israelitas acercarse a Dios en el templo. Pero estos sacrificios eran temporarios, no tenían una eficacia buena. Voy a usar una palabra medio fuerte, pero prácticamente era una santificación descartable, una posición descartable, porque podías acercarte al templo mediante esos sacrificios, pero no duraba. Estos sacrificios hacían que el pueblo estuviera ceremonialmente limpio, pero no limpiaba la conciencia, de ninguna manera limpiaba la conciencia, ni siquiera transformaba el corazón, es lo que nos dice Hebreos 9, 13 al 14. No transformaban el corazón, no limpiaba la conciencia. Entonces la persona presentaba su ofrenda, ceremonialmente puro, externamente puro, pero ahí nomás volvió a pecar, no había una transformación, no había una declaración. Había como un pase temporario a la presencia de Dios, pero era realmente temporario y sin transformación interna.
Estos sacrificios permitían que los israelitas participaran de la adoración, participaran de la vida religiosa, pero no producían purificación interna o definitiva, no producían libertad del pecado. Pero nuestra posición frente a Dios, de ser declarados santos, se basa no en sacrificios de este tipo, sino en ¿qué? En la obra consumada de Cristo. ¿En qué se basa tu posición frente a Dios? En la obra consumada de Cristo. A través del sacrificio de Jesús, Dios te aparta como propiedad suya, como santo, como apartado para Él, de una vez y para siempre. Para siempre. Y esto no se trata de lo que hayas hecho, sino de lo que Cristo hizo. No se trata ni siquiera de lo que vos hayas hecho por Dios, sino que se trata de lo que Jesús hizo por vos. El sacrificio de Jesús es la base única, definitiva y sobre todo suficiente para nuestra santificación, para nuestra posición frente a Dios. ¿Y sabes qué? Es una obra completa y definitiva. Esto tiene que darte esperanzas, tiene que darte alegría. Esto debe modificar lo que entendemos de nosotros mismos. En lugar de vivir bajo la carga de tratar de ser aceptado por Dios a través de buenas obras, podemos vivir en la seguridad de que ya hemos sido apartados por Dios y para Él. No descansa tu posición frente a Dios en tus obras, descansa en la obra de Jesús. Por supuesto, esto no es una licencia para pecar, sino que es una invitación a vivir con gratitud por la obra de Jesús a favor tuyo, por el sacrificio perfecto de Cristo a favor tuyo. En lugar de vivir tratando de ganar el favor de Dios, descansamos en el hecho de que ya hemos sido apartados para Él y declarados santos por la obra de Jesús. ¿Me seguís? No se basa en tu esfuerzo. No se basa en tu esfuerzo. ¿Se acuerdan de Isaías 5 y 6? Le decía Dios a través del profeta Isaías, les decía, miren, yo tengo una vid, la he bendecido, la he cuidado, la he protegido, le he limpiado la tierra, he abonado la tierra, he puesto un cerco alrededor de ella para que los animales no lleguen, no le hagan daño, he elegido las mejores uvas para plantarlas, pero cuando voy a buscar fruto de esa planta que he cuidado tanto, recibo fruto agrio, amargo, como siempre digo lo mismo, como las naranjas de la calle Augusto López, agrias, por fuera son hermosas, naranjas brillantes, y muchos hemos aprendido por las malas de que eran frutos agrios. Y dice, Israel produce esto, yo lo cuido, lo bendigo, pero cuando quiero ver qué hay dentro suyo, es un fruto agrio, no es agradable. Y nos quedamos con esa sensación de frustración, Dios nos bendice y nosotros nos damos con la talla. Pero luego en Juan 15, Jesús ¿qué dice? Yo soy la vid verdadera, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, permanezcan en mí y darán fruto. Y está el alivio, no es que lo producimos nosotros, ni descansa en nuestra identidad en lo que hacemos nosotros, descansa en lo que Jesús hizo. Nosotros tenemos que estar pegados a Él, pero descansa en lo que Jesús hizo. Al estar en Cristo, nuestra posición está asegurada, no por nuestra habilidad de mantenernos santos, para nada, sino por el poder de la obra de Jesús. Estamos apartados para Dios por lo que Jesús hizo a favor de los que creen en Él. Estamos en Dios. Y eso no descansa en tus intentos de permanecer santo. Descansa en que Dios te declaró santo en la eternidad pasada. Entonces, primer punto, apartado por la obra de Cristo. Y esa obra es el fundamento de nuestra posición frente a Dios. Vamos al segundo punto. Apartados para los lugares celestiales. Esta es nuestra nueva realidad en Cristo. Fíjate Efesios 2:6. Es una declaración tan cierta que se mezclan los tiempos verbales acá. Se habla de algo que pasó en el pasado, aunque todavía no lo hemos experimentado. Efesios 2:6, apartados para los lugares celestiales. Dice, y con Él nos resucitó, y con Él, con Jesús, nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, Pablo le escribe una carta a la iglesia de Éfeso, recordando que los creyentes han sido transformados por la obra de Cristo. Así empieza su carta.
Pero en el capítulo 2, Pablo describe cómo los creyentes que antes estaban muertos en sus delitos y pecados han sido vivificados por la gracia de Dios. Y al ser santificados, tienen una posición nueva frente a Dios. Y Dios no solo los aparta como santos, sino que nos coloca en una nueva realidad espiritual. ¿Qué se declara ahí? Que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Lo que significa que compartimos su victoria frente al pecado y que luego compartiremos su gloria porque seremos resucitados. Aunque vivimos en la tierra, quiero que sepas esto, aunque vivas en la tierra y tengas frecuentemente fracasos y derrotas frente al pecado, tu posición en Cristo te coloca en una posición de triunfo y de seguridad en el ámbito espiritual. ¿Por qué es bueno esto? Porque no es que tenés que ponerle más ganas. No descansa en tu esfuerzo, descansa en lo que Cristo hizo y ya está declarada tu victoria. ¿Qué tienes que hacer? Pegarte a Cristo. Si no tenés ningún tipo de victoria es porque estás separado de Cristo. Separado de Él nada podés hacer, lo dijo Él. Pero si estás en Cristo, tenés que saber que la victoria ya se declaró sobre tu vida y que progresivamente podés comenzar a vivir en victoria. Pero aunque tenga fracasos, aunque tenga derrotas, igual estás declarado sentado en Cristo frente a Dios. Hemos sido elevados a una posición de triunfo, de victoria, de privilegio que trasciende nuestra experiencia terrenal. Aunque caigamos en la tierra, la realidad eterna es que estamos sentados con Cristo frente al Padre. Y acá hay una expresión que dice en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Esto es clave. ¿Por qué? Porque lo que enfatiza es que nuestra resurrección y nuestra posición en los lugares celestiales no son logros propios, sino que son logros de Cristo que se nos comparten y que los recibimos por estar unidos a Él, que los recibimos por creer en la obra y en la persona de Cristo. Entonces, en Cristo nosotros encontramos nuestra verdadera posición espiritual. Hay un problema en nuestra mente porque casi todo el paganismo y todas las religiones presentan al bien y al mal como dos fuerzas equivalentes. Como el yin yang, ¿vieron? Hay dos fuerzas equivalentes, hay una pulseada, ¿qué herejía esa? Hay una pulseada entre Dios y el diablo. No es así, no es así. Dios manda, es victorioso y a los que están en Cristo los declara victoriosos junto a Cristo y los glorificará finalmente en la resurrección. Tener una posición de privilegio sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es una declaración sobre tu vida. ¿Cómo aplicamos esto? Bueno, la verdad que esto debería impactar nuestra manera de entender, nuestra perspectiva. Debería impactar nuestra manera de entender, debería impactar nuestra perspectiva de los problemas y desafíos que enfrentamos. Vos ya fuiste declarado victorioso frente al pecado. Ya tenés esa declaración. Cuando caes, sacudiste y vuelve a empezar. Confesá tus pecados, anda al Señor y dale de nuevo, porque la declaración ya está ahí, es segura. Cuando caes, tenés que cuidarte que el diablo no gane dos veces. Una por hacerte caer y tentarte, aunque vos caes porque querés. Y otra, por permitir que tu relación con Dios se enfríe. No debería enfriarse rápido. Anda, confesá tu pecado y acércate al Señor de nuevo. Ya tenés una posición de sentado frente a Él, porque estás en Cristo Jesús. Ya has sido colocado en una posición de gloria. Hay una declaración sobre tu vida, pero no es una declaración como palabras lindas. El único Dios verdadero ha determinado que estarás sentado frente a la eternidad en Cristo Jesús, frente a Él. No pierdas tiempo. Esto tiene que impactar nuestro entendimiento de la vida. Cuando enfrentas caídas, ¿cómo lo haces? Con la perspectiva de que ya estás sentado en lugares celestiales con Cristo, o pensando que tenés que volver a empezar de cero. Ya tenés la victoria, tenés que hacer uso de ella también. Ya tenés la victoria. ¿Cómo cambia entender que ya está declarada tu posición frente a Dios de manera segura? ¿Cómo cambia tu manera de enfrentar las tentaciones, los pecados, las debilidades? Si vivís teniendo en cuenta esta realidad espiritual, sabiendo que tu resurrección
que tu glorificación, que tu lugar frente al Padre en la eternidad son una realidad garantizada, ¿cómo cambia tu vida? Cambia. No ves al pecado de la misma manera. Hay una transformación de tu entendimiento. Estas verdades, ¿qué hacen? Nos aportan ¿qué? Confianza en nuestra relación con Dios, en nuestra posición frente a Él. Lo dije un montón de veces, pero quiero repetirlo. No podés hacer nada para que Dios te ame más y no podés hacer nada para que Dios te ame menos. Él te ama de manera perfecta y declaró que un día estés frente a Él por toda la eternidad. Y eso va a pasar. Sos parte de su familia. De su familia no se pierde nadie. Nada te puede apartar de su amor en Cristo. Nunca nadie te puede apartar de ese amor. Nada te puede arrebatar de esa mano. Entonces cuando caes, no tenés que ver a Dios como si fuera un desconocido que ahora tenés que caerle en gracia. Estás en Cristo. No le des más victoria al pecado de la que ya tuvo. Arranca de nuevo. Pedile perdón al Señor y volvé de nuevo. Él sabe, me encanta el Salmo 113. Él sabe que somos solo polvo. Él sabía y Él nos compró igual y nos declaró santos para siempre, apartados para Él para siempre. Él sabía lo que estaba redimiendo. No lo puedes decepcionar. Él ya contaba con tus pecados a la hora de redimirte. No podés hacer nada para que te ame menos. Si estás en Cristo, el amor que Dios tiene por vos es perfecto, es pleno, es eterno, es indestructible, es absoluto. Si estás en Cristo, sos amado de manera perfecta. Vamos al punto 3, apartados por gracia. Acompáñame a 2 Timoteo 1:9. En 2 Timoteo 1:9 vamos a ver el tercer punto, apartados por gracia, llamados según el propósito eterno de Dios. Pero hay que enfatizar esto, es por gracia. La gracia, recordemos que no es el trato, simplemente un trato bueno. Es un trato diferente al que merecemos, pero diametralmente opuesto a lo que merecemos. Un trato favorable, pero realmente opuesto al trato que merecemos. La gracia no tiene nada que ver con el mérito. La gracia es un regalo opuesto al mérito. ¿Qué merecíamos? Bueno, la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva, el regalo, la gracia, el don de Dios, ¿qué es? Vida eterna en Cristo Jesús. Fíjate 2 Timoteo 1:9. Habla de Dios y dice, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras. ¿Es según nuestras obras? ¿Es porque éramos más espirituales que el resto, más humildes que el resto, más sabios que el resto? Yo elegí a Cristo, no como el vecino, no como mi primo que anda en pecado, no como mi hermano que... No según nuestras obras. Y tiene otra dimensión. Ni es por nuestras buenas obras, ni tampoco es por nuestras malas obras. Es de manera independiente nuestro obrar. Creo que Agustín decía, no hay santo sin pasado ni pecador sin futuro. No tiene nada que ver con tus obras. Dice, Él nos salvó y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propio propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Fíjate cuándo se dio esa gracia, cuándo se estableció, cuándo se decretó esa gracia en la eternidad. ¿Y cuál era esa gracia? Una gracia en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para ser llamado por Dios. No por tus obras, incluso a pesar de tus obras, sino el propósito de Dios. Este pasaje que hace nos recuerda, nos enseña que fuimos apartados para Dios, para tener una posición frente a Él, no por tus obras, sino por su gracia eterna. Independientemente de tus obras, tanto de las buenas o de las malas, a pesar de las malas y sin tener en cuenta las buenas para que nadie se jacte delante de Dios, Dios ha decidido en la eternidad pasada tener gracia con vos y ponerte en una posición de amistad y de familiaridad frente a Él, de familia, no por el hecho de ser, qué familiar me es esto, no, de ser parte de su familia. Fuimos llamados por Dios y fuimos apartados por Dios, pero según su plan soberano y su propósito eterno, por su propia voluntad, desde la eternidad. ¿Qué aplicación puede traer esta verdad? Bueno, ¿no te trae seguridad y descanso? Qué triste debe ser vivir pensando que la salvación se pierde. Qué frustrante, porque si se pierde,
La verdad que la pierdo varias veces al día. Soy el mayor pecador que conozco. ¿Qué ruleta rusa? ¿Te acordás? Seguramente alguna vez escuchaste. ¿Qué pasa si vos justo mentiste y salís afuera y te pisa un camión? ¿Te vas al infierno? Una ruleta rusa. No es lo que la Biblia dice. Según la gracia que te fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, fuiste llamado por un llamamiento santo, independientemente de tus obras. No hay santo sin pasado, ni hay pecador sin futuro. En Cristo Jesús, todo es hecho nuevo y sos puesto en una posición de hijo de Dios. Y como dice Juan, ¿se acuerdan? 1 Juan 3, miren con cuán gran amor nos ha amado el Padre, en que nos ha llamado hijos. Y eso somos. Es más profundo que una declaración. Es una realidad, adoptados por Dios para ser sus hijos. En tal nivel de amor, como dice Hebreos, que Jesús no se avergüenza de llamarte su hermano. ¡Cuánto amor! No he sido llamado por mis obras. He sido llamado por su propósito eterno de manifestar la gracia en mi vida. Y esto me trae seguridad, me trae descanso. No está descansando mi posición frente a Dios en mis obras. Está descansando en un decreto eterno, decidido mucho antes de mi existencia, incluso decidido antes de la existencia del universo. No estamos en una carrera, hermano, por favor, escúchame. No estás en una carrera para ganar la aprobación de Dios o para ganarnos nuestra santidad. Hemos sido llamados y apartados por su gracia, no por mérito, sino por gracia. Y esto tiene que darte paz y seguridad en nuestra situación y posición frente a Dios, porque no es una cuestión de tu conducta, sino que es una cuestión de tu identidad. Sos hijo de Dios y la gracia ha sido derramada sobre tu vida en Cristo Jesús. ¿Luchás con inseguridad en tu relación con Dios? Lee la Biblia. Lee la Biblia. Hay gente que vive su relación con Dios como se vive un noviazgo tóxico, ¿viste? Tratando de hacer algo para que el otro no se vaya. ¿Qué hago para que no se vaya? ¿Qué intento cambiar? No vas a cambiar por alguien, pero ¿qué intento puedo hacer para retenerlo? Una amistad tóxica también. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer para seguir sintiendo su aprobación? Y muchos trasladan eso a su relación con Dios. Y no todas las traducciones lo traducen así, pero la Reina Valera me gusta como dice, hemos sido aceptados por Dios en Cristo. El vocabulario evangélico dice, ¿cuándo aceptaste a Cristo? Pero la Biblia dice, ¿cuándo Dios te aceptó en Cristo? Él te aceptó y te aceptó para siempre. Y declaró esa aceptación en la eternidad pasada. Y esto tiene que traernos paz y seguridad. ¿Por qué? Porque nuestra identidad no es algo que pasa, es algo que es esencia. Sos hijo de Dios. ¿Cómo cambia tu vida cuando entendés que tu llamado, tu posición frente a Dios, tu santificación son parte del propósito eterno de Dios de manera independiente de tus obras? ¿Te das cuenta que cuando entendés esto el pecado hace mucho menos daño que lo que hace cuando no lo entendés? Cuando vos entendés tu posición frente a Dios, el pecado no hace tanto daño. Caíste y sí vas a caer. Me encanta la experiencia, lo voy a decir de otra manera. Me gusta mucho leer Romanos 7 y cómo Pablo decanta en el 8. Miserable de mí, ¿qué voy a hacer con este cuerpo? Lo que no quiero hacer, eso hago. Lo que sí debo hacer, eso no lo hago. Miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Pero doy gracias a Dios por Jesucristo. Ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Y el 8, wow, después es increíble. Y termina con esa declaración y la parafraseo siempre. Nunca, nada, nadie te puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada, nadie, nunca. Pero acordate de Romanos 7. No puedo tener victoria siempre. Es lo que está diciendo Pablo. No tengo victoria siempre, la tengo a veces. Pero no hay ninguna condenación para mí porque estoy en Cristo Jesús. Esto no es una invitación a pecar, es a recordar tu verdadera identidad. El que tiene esta identidad no va a querer pecar porque está tan agradecido a Dios por la salvación que quiere ser leal, quiere expresar gratitud. Está feliz porque ha sido salvado de la justicia de Dios. Tenés que entender tu identidad. Estás en una posición de familia de Dios. Sos hijo de Dios. Y el entendimiento del propósito eterno de Dios alimenta nuestra seguridad personal en Él.
Eso que te pasa de que a veces desconfías de Dios y crees poco, o que dudas si sos hijo o no sos hijo, puede ser porque no estés entendiendo bien o no estés leyendo. Puede ser que no seas hijo, pero en el caso de los hijos, esas luchas son normales. Pero aliméntate más de la palabra para entender quién sos realmente en Dios y qué ha hecho Él a tu favor. Porque tu seguridad no va a nacer de tu corazón, va a nacer de la palabra y del Espíritu Santo usando la palabra para transformar tu entendimiento, para transformar tu corazón, para renovar tu mente. Anda a la palabra y aliméntate. Y como digo siempre, ¿se acuerdan? Uno no tiene que averiguar dónde está el matafuego en pleno incendio. Uno ya de antes tiene que saber dónde está el matafuego. Hay gente que en la crisis quiere empezar a aplicar versículos, pero ni sabe, ni los conoce, ni sabe dónde están. En medio del incendio empieza a buscar dónde está el matafuego. No, vos ya tendrías que saber antes. Hay un matafuego ahí y un matafuego allá en la salida. Aprovechamos para hacer seguridad. Vos tenés que saber dónde están. Cuando viene la crisis, vos activas el matafuego. Cuando viene tu crisis personal frente a Dios, ya esos versículos tienen que estar en tu mente para que el Espíritu Santo los use y te dé paz y seguridad en Él. No puedes salir a buscar en medio de la crisis el matafuego. No puedes salir en medio de la crisis a buscar un versículo. Te van a rebotar los versículos. No funciona así. Aliméntate. Y te acordás como dice Dios a través de Jeremías: el hombre que confía en Dios es como un árbol que está plantado junto al río. Y cuando venga la sequía, ese árbol no se marchita, sigue dando fruto. Cuando viene la crisis, el que está plantado en Dios, está plantado en la palabra, viene la crisis y ya está alimentado, está listo para esa guerra, para esa batalla. Ya sabe quién es, a pesar de que su corazón le diga cualquier otra cosa. Tiene su identidad bien conocida. Está frente a Dios en paz, porque está en Cristo. Vamos al punto 4, apartados para siempre. Acompáñame a Hebreos 10:14. Y este es parecido a Hebreos 10:10. Y que enfatice el escritor de Hebreos esto es por algo. Los hebreos generalmente enfatizaban a través de la repetición. Y vuelve a decir algo muy parecido en el 10:14 de lo que dijo en el 10:10. Apartados para siempre, la seguridad de nuestra santificación, de nuestra posición frente a Dios. Fíjate qué seguridad tenemos. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que son santificados. Ahora te pregunto algo. ¿Podés perder tu posición frente a Dios? No, porque a través del sacrificio de Cristo esa posición se ganó para siempre. No la puedes perder, es para siempre. Es para siempre. Acá en Hebreos 10:14, que es muy parecido a Hebreos 10:10, en vez de enfatizar la suficiencia del sacrificio de Cristo y la voluntad de Dios para apartarnos para Él, podemos destacar otra cosa, que esta posición es permanente. Dice, te hizo perfecto para siempre. Esa expresión de hacer perfecto no se refiere a una perfección moral. Hay dos herejías con respecto a nuestra posición frente a Dios. Hay gente que cree en el perfeccionismo, que no va a pecar más. Eso es una brutalidad y es una declaración de arrogancia asquerosa, porque es no ver su propio pecado. Es una locura, es una esquizofrenia espiritual pensar que uno no va a pecar. Y la otra posición es el libertinaje. Son dos herejías, son brutalidades espirituales. Vas a seguir pecando. Y cuando dice que te hizo perfecto para siempre, no está hablando de tu perfección moral o de tu comportamiento perfecto, sino que está hablando de la perfección en el sentido de ser completamente aceptado y justificado ante Dios, apartado para Él y puesto en una posición de paz frente a Él, santificado para siempre, sos suyo para siempre. Dios te ha apartado para Él para siempre por medio del sacrificio de Cristo. La aceptación que Cristo nos proporciona frente a Dios es eterna y no necesita ser renovada. No es que Dios te va a aceptar un poquito más por tu conducta. Vos tenés que buscar que Dios sea agradado por tu vida. Pero si estás en Cristo, Él ya te aceptó a vos. Él ya te ha aceptado. La obra de Cristo es permanente. ¿Y con qué contrasta? Con la temporalidad, con la repetición de los sacrificios del Antiguo Testamento que se van describiendo en Hebreos. Dios nos hizo aceptables para Él. ¿Cómo? A través de Cristo. Y esto es permanente. ¿Qué te quiero decir? Hermano, el acceso al trono de la gracia ha quedado abierto para vos. Caíste, anda al trono de la gracia a buscar ayuda, oportuno socorro, a buscar misericordia.
Ya está abierto ese camino. Y no depende de tu comportamiento, depende de la obra de Jesús, de lo que Dios decretó en la eternidad pasada, comprendiendo toda tu vida. Es difícil pensar en la eternidad, ¿verdad? Porque no entendemos nosotros la eternidad, excede nuestro entendimiento. Pero imagínate que vos tenés un libro frente a vos, y en el libro vos tenés una historia, y vos podés abrir al mismo tiempo, al final de la historia, al principio de la historia, o en cualquier parte de la historia. Eso no es la eternidad, pero lo más parecido. En la eternidad vos estás fuera del tiempo y podés verlo todo al mismo tiempo. Porque estás fuera del tiempo. Dios, viendo toda tu historia, decidió comprarte en Cristo, decidió redimirte, decidió salvarte, decidió justificarte, decidió santificarte, decidió apartarte para Él. Pero ya había visto todo tu libro, ya había visto toda tu historia. Y aún así, decidió hacerte su hijo. ¿Por qué? Porque es gracia, para expresar su gracia. No por obra, para que nadie se jacte, nadie se gloríe frente a Dios, sino por su gracia, independientemente de tus obras. No se trata esto de algo que podamos perder o cambiar, porque es un acto definitivo de Dios y que ya fue realizado. Él decretó en la eternidad pasada que vos fueras suyo. Él ya lo decretó. Él lo va a cumplir. ¿Y qué nos da para aplicar esta verdad? Nos da una seguridad absoluta, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestra falta de fe, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras luchas diarias. Nuestra posición frente a Dios no está en riesgo. ¿No te saca mucho peso de la espalda esto? A mí sí, se me pone la piel de gallina. Mi posición frente a Dios no está en riesgo por mis pecados. Fue decretada conociendo mis pecados, incluso antes de que yo los realice. Mi posición frente a Dios descansa segura en el sacrificio de Cristo y que a través de ese sacrificio se me ha declarado aceptable a Dios y Él me ha aceptado para siempre. No está en riesgo tu posición frente a Dios. No lo está. No vivas como si lo estuviera porque le está faltando el respeto a Dios y está siendo un incrédulo. Dios, si estás en Cristo, Dios te ha puesto en una posición de privilegio, sos su hijo. Y esa posición no está en riesgo por tus pecados. La comunión con Dios puede estar en riesgo. Tu intimidad con Dios está en riesgo. Tu caminar en victoria está en riesgo. Pero no tu posición definitiva frente a Dios. No está en riesgo por tus debilidades. No está en riesgo por tus fallas. No está en riesgo por tus momentos de incredulidad. No está en riesgo por tus pecados. No está en riesgo por tus luchas diarias. No está en riesgo tu posición frente a Dios. Él te apartó para Él y nada puede cambiar eso. Y nosotros cuando entendemos esto vivimos en confianza ¿de qué? De que en Cristo hemos sido aceptados por Dios y somos perfectos ante Él, porque estamos en Cristo. Ahora, ¿vivís con temor de perder tu relación con Dios? ¿Vivís con miedo a fallarle? ¿O vivís con la seguridad de saber que has sido perfeccionado para siempre en Cristo? Tu posición frente a Dios en Cristo es perfecta e inmutable. No puede ser modificada. Estás frente a Dios porque estás en Cristo. Y esto tiene que impactar tu vida. Conclusión. Hermano, ¿cuál es nuestra posición frente a Dios? Si estamos en Cristo, hemos sido apartados por la obra de Cristo para los lugares celestiales, por gracia y para siempre. Esto tiene que impactar tu vida. Tiene que impactar tu vida. Si hay algo que no deberías vivir, es con miedo a perder tu lugar frente a Dios. Ese lugar es para siempre. ¿Por qué? Porque fuiste apartado por la obra de Dios, para los lugares celestiales, por gracia y para siempre. Esta posición frente a Dios no está basada en tu conducta. Esta posición frente a Dios está basada en la obra consumada y perfecta de Jesucristo. Y nos coloca en una nueva realidad espiritual que está garantizada por Dios porque está decretada en su propósito eterno para con nosotros. Es segura, es firme, es cierta. No es volátil como tus fuerzas y las mías. No es volátil. Es perfecta y es inmutable. Esto significa que nuestra identidad como apartados para Él es segura, es firme y tenemos que vivir a la luz de esa verdad. Insisto, hermanos, esto no es un llamado a pecar con liberalidad, para nada. Y te voy a decir la verdad,
Cuando una persona vive en liberalidad, lo más probable es que tenga un entendimiento solamente intelectual de la salvación y que el Espíritu Santo no viva en esa persona. Pero cuando la persona realmente ha creído en Cristo, su obediencia es una expresión de gratitud, de adoración, de alabanza. No es para ganar el favor de Dios, no lo podemos ganar, lo hemos recibido en Cristo. ¿Por qué obedecemos a Dios? Porque queremos hacer algo agradable a Él. Nos encanta agradarle. ¿Por qué? Porque hemos sido salvos. Porque nos ha puesto en posición de familia. Porque nos ha cambiado nuestro lugar de enemigos a un lugar de hijos. ¿Por qué queremos agradarle? Es lo más natural. Te enamoraste de alguien y vos querés agradarle. ¿Qué tipo de película te gusta? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Te gustan los chocolates? ¿Te gustan las flores? ¿Qué te gusta hacer? ¿A dónde te gustaría ir? ¿Qué es eso? Es amor, traducido en obras. Tengo una posición con esa persona, tengo una relación con esa persona, quiero hacer algo para esa persona. Estoy alegre, estoy agradecido por la relación que tenemos. Con Dios pasa lo mismo. Nuestra obediencia, ¿por qué es? Porque estamos felices, porque somos salvos, porque hemos sido adoptados, porque tenemos una posición segura frente a Él. No es para ganar su favor, es porque la misericordia de Dios ya cayó sobre nosotros y obedecemos alegres. Sus mandamientos no son gravosos para nosotros, son parte de la alabanza, son parte de la adoración, son parte de nuestra expresión de gratitud por la obra que Él hizo a favor nuestro en Cristo Jesús. No obedecemos para que la bendición nos alcance, obedecemos porque la bendición ya nos alcanzó. En Cristo Jesús nos aceptó. ¿Qué más queremos? La persona que no entiende esto probablemente no sea hija de Dios. La persona que es hija de Dios entiende, obedece porque quiere agradar a Dios, está feliz, está agradecido. Es una expresión de gratitud. No es para ver qué le puedo ganar a Dios. Voy a obedecer. Hay gente que piensa así. Voy a hacer esto, voy a ir el domingo, voy a ofrendar, voy a cantar, me voy a comprometer con los ministerios para que Dios me dé mejor vida. Qué frustrante eso. Si bien caminar en sabiduría y en obediencia siempre es mejor que caminar en desobediencia, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Porque estamos agradecidos. Porque Dios nos ha salvado, nos ama con un amor eterno, nada nos puede separar de su amor, nada nos puede sacar de su mano. Estamos felices. ¿Qué podemos hacer? Averiguar en la palabra que le guste y hacerlo, porque estamos felices, estamos agradecidos, estamos llenos de gratitud y esa gratitud impulsa nuestra obediencia. No para ganar el favor, sino porque el favor ya nos cayó de arriba, literalmente, nos llenó de gracia, nos dio el conocimiento de la verdad. Estamos felices. No es una cuestión de, dale, poné pilas. Es una cuestión de contemplar la cruz y responder en gratitud. Jesús es la vid verdadera. Separado de Él no puedes hacer nada, vas a vivir en derrota. Pero si estás en Él, comienzas a dar fruto y glorifica al Padre. Porque estás agradecido. No hay persona que comprenda la salvación que no pueda vivir en agradecimiento. Y el que no vive en obediencia, porque no es agradecido. Y el que no es agradecido, porque no es salvo. No comprende la salvación. No comprende lo que Dios hizo. Pero si estás en Cristo, tenés que saber, por su obra, fuiste puesto en una posición perfecta frente a Él. Sentado en lugares celestiales. Por gracia y para siempre. Hermanos, hemos sido apartados para Dios y esa es nuestra posición. Estar en paz frente a Él. Por su gracia y con una posición segura en Cristo. Comenzó este año conociendo tu identidad, apartado por gracia para Dios en Cristo. Esa es tu identidad. Lo demás tiene que fluir de tu identidad, no de tus esfuerzos, de tu identidad. Esa transformación que Dios produce en sus hijos hace que sus mandamientos no sean gravosos. Tenés ganas de obedecerle, no para ganar algo de cambio, sino porque estás agradecido, porque tu identidad es de hijo de Dios, amado plena, perfectamente, para siempre, eternamente. Tu posición frente a Él es perfecta y es inmutable. ¿Cómo no vas a vivir en agradecimiento teniendo gestos de gratitud frente al Dios vivo que te ha salvado? Te ha salvado de lo que mereces por tu pecado. ¿Cómo no vas a vivir en agradecimiento? Que este año esté marcado por tu realidad, por tu entendimiento de realidad frente a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nuestra posición frente a vos no está basada en nuestras obras, sino que está decretada en la eternidad.
y está firme en Cristo. Te damos gracias porque por su obra hemos sido apartados y puestos en una posición perfecta frente a vos, en una posición inmutable frente a vos. Gracias, Padre, porque esto es para siempre y esto depende de tu gracia y no de nuestros méritos, Señor. Te damos gracias porque junto a Cristo, en Cristo, nos has sentado en lugares celestiales. Qué salvación tan grande, Padre. No vamos al infierno, no somos aniquilados como algunas personas erróneamente creen, sino que los que recibimos tu gracia vamos a una eternidad plena y perfecta frente a vos. Gracias, Padre. Rogamos, Señor, que el entendimiento de estas realidades impacte nuestro día a día, que llevemos una vida digna de la posición que nos has dado en Cristo Jesús frente a vos. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu gracia. Gracias, Señor, por amarnos a pesar de lo que somos y de manera exactamente contraria a lo que merecemos. Gracias, Padre, por tu amor. Señor, más allá del calor, del cansancio, de mi torpeza, te pido, Señor, que esta realidad impacte el corazón de mis hermanos y que puedan disfrutar de la posición que tienen frente a vos y que eso impacte su año y el resto de su vida. Señor, que de este conocimiento o este recuerdo de la identidad se desprendan resoluciones, declaraciones, decisiones de lealtad y de gratitud a vos. Gracias, Padre, por amarnos con amor eterno. Gracias, Padre, por decretar nuestro bien, por sernos favorables y por ponernos en Cristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Redentor. Amén.